Misterios de Orión. Dirige y presenta Rafa Fernández y Sergio Ruiz. El lógico desequilibrado se afana por aclararlo todo y todo lo vuelve confuso, misterioso. El místico, en cambio, consciente en que algo sea misterioso para que todo lo demás resulte explicable. Bienvenidos una vez más a Misterios de Orión. Sergio, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias. Muy bien, aquí estamos una vez más en nuestro cuarto programa para ver si podemos seguir en este camino al misterio, en estos misterios de Orión que creo que están resultando bastante, ¿cómo decirlo? De alguna forma, para que todo el mundo lo entienda, genial. Creo que son 3 programas los que llevamos y agradecer una vez más, si me permite siempre lo voy a hacer, porque es de agradecer a todos los que estáis ahí detrás apoyándonos y con tantas escuchas, ¿no? Tengo que decir miles, y para nosotros es un honor. Muchas gracias. Pues gracias a ti, Sergio. Bienvenido nuevamente a Misterios de Orión. Y como siempre decimos, el día que la audiencia se vaya, nosotros nos iremos con ellos. Esto es súper importante. Ya sabéis que en Misterios de Orión, aparte de tocar las temáticas del misterio y temas de actualidad, en fin, otros temas que estamos tocando, pues lo importante es que vosotros, los que estáis ahí detrás, escuchando con esos auriculares, creando también, formando parte de ese ambiente de la noche, que los programas de misterio pues pega mucho, ¿no? Cuando estamos ahora en nuestra cama, tumbados en el sofá o también viajando. Hay muchos amiguetes que en su camión, en su coche, en su taxi están, pues, oye, escuchándonos también. Y los vigilantes de seguridad, no nos olvidemos de ellos. Es verdad, los vigilantes de seguridad. Enfermeros, oye, y todos los que están ahí por la noche en su puesto de trabajo. Que además los vigilantes de seguridad, Sergio, son testigos de muchas cosas. Muchísimas. Un día hablaremos de ello, me apetece muchísimo. Sí, es una de las figuras que parece ser que están en nuestra sociedad, pero que nunca se habla de ellos. Yo creo que deberíamos un día hablar de todos estos señores que velan por nuestra seguridad, evidentemente, y que están ahí y que también nos traen misterios y cosas muy extrañas. Pero como dices tú, ya hablaremos en otra ocasión. Así que saludos para toda la audiencia. Poneos cómodos porque aquí comienza Misterios de Orión. Pues Sergio, hoy traemos cositas relacionadas con la Edad Media. Oye, ¿qué te parece esta época? Pues vamos como siempre a viajar y cogemos nuestra máquina del tiempo, como tú dirías, ¿verdad? Y nos vamos a una época que realmente e indudablemente da muchísima pasión. Digo que da pasión porque muchísimas personas se sienten muy identificadas con esta época, pues como tú bien sabes, porque ha sido recurrente para muchísimas películas, ha sido recurrente para el despertar en mucha gente de la historia, para estudiar la historia, para estudiar todos esos elementales, ¿no? Todos esos seres elementales, la magia, la brujería. La Edad Media creo yo que ha sido ese punto de inflexión entre una antigüedad
y una edad moderna, aunque fuera la Edad Media. Creo que ese ha sido el punto el que se sigue incluso reflejando en muchísima parte de nuestra sociedad. Cuando uno va viajando lo puede observar así, por ejemplo, como en Toledo. Pues mira, curiosamente, yo tenía un profesor de historia medieval, de historia de esta época, historia medieval, que decía: la Edad Media es como la época moderna, pero todo está aumentado, las realidades están aumentadas, pero que la Edad Media tiene mucho que ver con la Edad Moderna. Es cierto que cuando se habla de la Edad Media hay algunos historiadores, no todos, algunos, que nos dicen que, bueno, la Edad Media, pues bueno, sí aportó, no aportó, fue una edad un poquito con unas lagunas, con una serie de conceptos históricos que a día de hoy, pues bueno, nadan entre la realidad, la fábula. Pero yo soy más bien de la corriente que la Edad Media, concretamente, pues sí nos ha aportado muchísimo. Y como tú acabas de mencionar, precisamente, nos ha traído muchas cosas. Nos ha llevado al lugar de la magia, ¿no? Como acabas de mencionar, al lugar de los sueños. De hecho, hoy en día también podemos ver series como la famosa serie Juego de Tronos, que aunque está ambientado en un lugar ficticio, pero también El Señor de los Anillos está ambientado en un lugar ficticio, pero todos ellos basados en leyendas nórdicas, muchos de ellos, otros están basados en historia medieval del Reino Unido, de Inglaterra y del norte de Europa. Y vemos cómo en diferentes series, incluso la serie Vikingos, estamos hablando de la Edad Media también, vemos cómo se va ambientando, cómo nace ese cristianismo de predicación más allá de las fronteras conocidas del mundo antiguo, ¿no? Pero es muy curioso cómo la Edad Media sí nos ha dejado un gran legado importante a día de hoy. Y ojo, a cualquier niño que tú le preguntes, siempre te va a hablar de dragones, de princesas, de príncipes, de justas, te puede hablar de, en fin, todo esto que está en la Edad Media, que ya se representaba en la Edad Media y que ha llegado hasta nuestros días. Es muy curioso porque la Edad Media comienza después de la caída del Imperio Romano. Cuando cae el Imperio Romano, se desintegra lo que sería el Imperio Romano por estas invasiones bárbaras del norte, de, en fin, los godos, los visigodos, toda esta gente, los alanos, los vándalos, todo esto ya empieza a ser una Europa convulsa, empieza a ser una Europa en plena efervescencia, debido a que el Imperio Romano, esto nunca se habla en la historia, Sergio, pero el Imperio Romano fue dejando pequeños feudos, pequeños señores de castillos, que aunque ellos tenían que rendirles cuentas a Roma, pero es como todo, llega un momento que dices, bueno, si Roma está a 3.000 kilómetros, yo que tengo que explicarle al emperador, encima Roma está dividida en dos, hay una nueva religión que entra en escena, que es el cristianismo en el siglo IV, de una forma directa, una forma legal, por decirlo de alguna forma, y que formaría parte de el sistema religioso y político de ese siglo IV, ¿no? Sería una religión cooficial con la religión latina. Pero esto es muy curioso porque aquí vemos como ya a partir del siglo IV hasta el siglo VI, pues hay un gran crecimiento de la religión cristiana católica, en este caso, que sería la que nos atañe en Occidente, y en Oriente quedaría como la ortodoxa. Pero es muy curioso, Sergio, porque la religión va a marcar una pauta muy importante en la Edad Media, muy muy importante, va definiendo reinados, reyes, reyezuelos, va marcando tendencias. De hecho, habían incluso, cuando empieza esta Edad Media, habían reyes, regentes o feudales, pues que sinceramente no eran cristianos y se van convirtiendo debido a estos emisarios o a estos clérigos que van viajando por toda Europa difundiendo la palabra de Jesucristo. Es muy curioso porque también lo que se difundía en la Edad Media no tiene nada que ver con ahora, y veremos cómo nacen algunas figuras como el diablo, el infierno, nace en la Edad Media. Y ojo, fijaos, los que estáis ahí detrás,
si es así, que ha marcado hasta nuestros días el infierno y el diablo. Y esto es una creación exclusiva de la Edad Media. Sergio, adelante, que me estoy embalando con la Edad Media. Yo sé que traes algunos datos. No, viene a colación de lo que estás hablando, Rafa, el paganismo, ¿no? Ya sabemos que aunque la religión cristiana era la oficial en diferentes estados germanos surgidos tras la caída de ese imperio romano de Occidente, el paganismo no perduró en las conductas sociales durante la Alta Edad Media. Obispos, clérigos, y todo esto duró al menos hasta el siglo X. Para conocer la realidad cotidiana que había en la Edad Media, el hombre medieval buscó explicaciones siempre sobrenaturales y explicaciones religiosas a la vez. La experiencia y la razón no resultaban en esa época instrumentos suficientes para el conocimiento. Muchos hombres creían que sólo era posible llegar a él, es decir, a Dios, mediante el auxilio de la fe. Era algo como que esto era así o así, sin tener ninguna otra duda, ¿no? Fíjate que durante la Edad Media, en los intentos por explicar al mundo todo lo que era la religión, se cruzaban dos tradiciones. La pagana, por supuesto, de origen germano, y con sus dragones, sirenas, bosques animados, ¿no? Y la tradición cristiana, que es lo que hemos dicho antes, ¿no? Esos seres elementales de los bosques, ¿verdad? Pues según la cual, ¿no? En esa tradición cristiana, según la cual el conocimiento solo se lograba mediante la razón iluminada de la fe. Eso sabe que fueron, intentaban imponer, como tú bien sabes, de una forma dura. Pero sin embargo, ambas tradiciones no tuvieron igual importancia para los hombres de la sociedad feudal. Por ejemplo, los campesinos fueron los que se aferraron con más fuerza a las creencias paganas, y la nobleza se cogió los principios cristianos. De ahí siempre, ¿no? Esa fuerza entre unos y otros, ¿verdad? Cuando esos campesinos trabajaban la tierra, imagínate en aquellos momentos tan duros de la vida, ¿no? Humana en sí, pues recitaban canciones, decían palabras mágicas para lograr que esos campos fueran fértiles, incluso esos magos, hechiceras o incluso brujas se consultaban por parte del pueblo para ver si le podían dar mejores cosechas, ¿verdad? Pero ahí estaba esa iglesia que se ocupó de que los campesinos agregaran sus cánticos a oraciones de origen cristiano, hasta que un día pues empezaron sinceramente pues a hacer algo más que imponer su ley, haciendo otras cosas muchísimos más malas, ¿no? Vamos a decirlo así, de una forma suave, de una forma suave, aún sabiendo lo que era, ¿verdad? De este modo, el supuesto mago Merlín y Cristo se mezclaban en la imaginación del hombre del medievo. Esto era así, lo sobrenatural parecía ser la única respuesta al origen de las cosas y de la vida, de una forma u otra, hasta que se impuso de la forma en que todos conocemos el tema religioso, ¿verdad? Esto es lo que pasaba de verdad, esto es lo que pasaba en todos esos pueblos, como tú bien has dicho, de Escocia, Gales, Irlanda, lo que conocemos hoy, ¿no? Como Escocia, Gales, Irlanda, Francia, España. Esto es lo que pasaba, Rafa, y era esa mezcla de paganismo con cristianismo a la que se fue aumentando, en este caso en la segunda parte, es decir, en el cristianismo, la que fue cogiendo terreno de una forma muy ardua y muy brutal, ¿no? En este caso. A diferencia del Imperio Romano, en ese periodo anterior de la Edad Media, ¿no? Los romanos asimilaban las costumbres y las creencias de los pueblos donde eran conquistados. Pero es muy curioso, porque el cristianismo llega y rompe con esta tradición, ¿no?, de asimilar. No, lo que hace el cristianismo es imponer en la Edad Media. Pero lo que es muy curioso es lo que tú acabas de decir. Llega un momento que en la Edad Media, en ciertos lugares de Europa, podemos decir que se mezcla la religión con esas tradiciones, esas creencias antiguas, muy
muy antiguas, muy ancestrales, y que todavía a día de hoy, Sergio, perduran. Esto es muy curioso, ¿no? En el norte de España, por ejemplo, perduran esas tradiciones del medievo, aunque sabemos, pues oye, que el cristianismo, pues bueno, tomó gran parte en todo lo que viene siendo, pues el panorama occidental en Europa. Pero vemos como en la Edad Media, pues había una serie de costumbres, una serie de curiosidades que se han ido dando a lo largo de la historia y que luego, pues oye, se han cortado de raíz y se ha ido pues teniendo un gran desconocimiento. Yo, por ejemplo, soy de los que creen que la Edad Media concretamente ha sido ese calentamiento de motores, ese precalentamiento de motores, mejor dicho, para impulsar a la Edad Moderna. La Edad Moderna sabemos que empieza, pues bueno, unos dicen que fue con la caída de Constantinopla, otros dicen que fue con el descubrimiento de América. Yo creo más bien que fue con el descubrimiento de América, porque es cuando se impulsa el comercio más allá de todas las fronteras europeas, ¿no? Y hay pues un descubrimiento y hay pues una serie de acontecimientos no bélicos, simplemente son de extensiones de terreno y de conocimiento, y sobre todo para los comercios y comerciantes, empresarios, ¿no?, de la época en el siglo XV. Pero todo esto lo podemos llevar incluso más allá de lo que conocemos, porque realmente de la Edad Media, pues bueno, nos llegan poquitas cosas, ¿no? Pues como es el tema religioso que estamos tocando, el tema de lo místico, que es lo que hemos hablado también, y luego no nos llega mucho más, porque parece ser que hay historiadores, como he dicho antes, que algún historiador que otro dice, bueno, en la Edad Media pues hay fábula, hay verdad, hay mentira, y a veces hay que discernir una cosa de la otra. Pero lo que sí es cierto es que vemos cómo en la Edad Media se van conformando lo que serían, pues bueno, países como sería hoy en día, ¿no? Por ejemplo, Francia, España, Portugal, Italia, ¿no? Italia ya sería una nación moderna, por decirlo así, aunque estaba, pues bueno, habían diferentes estados dentro de lo que es la península itálica en este caso. Pero vemos cómo van habiendo pues una serie de alianzas de países y culturas que se van juntando. Por ejemplo, en España, cuando termina esta Edad Media, aunque ya en la Edad Media hablamos del siglo XI, siglo XII, y luego en el siglo XV también vemos cómo España tiene una gran unión, ¿no? La corona de Aragón, los reyes católicos, Jaime I, como casa su hija, ¿no? En este caso con uno de los reyes de Castilla. Sabemos cómo se va conformando un panorama mucho más definido que va saliendo de esa Edad Media y va entrando en la Edad Moderna. También por parte del arte y de lo que sería pues la construcción de iglesias y catedrales, vemos como en esta Edad Media se va también conformando pues un estilo de construcción y un estilo de poder plasmar pictóricamente un cuadro, poder modelar la madera a modo de estatua. Se pierde en la Edad Media un poquito el material noble de la piedra para la construcción de las estatuas. Vemos las iglesias románicas, por ejemplo, en el norte de España, ¿no? Lo que viene siendo pues toda la cornisa cantábrica y la zona de los Pirineos. Vemos cómo hay muchísimas iglesias románicas. Además, ¿cómo podemos identificar, ¿no? Los amigos que tienen un pequeño problema o quizá dificultad para identificarlas? Pues oye, las iglesias románicas son bajitas, son de muros de piedra muy anchos, son muy robustas y apenas tienen ventanas. Aquí vemos cómo se va, por decirlo de alguna manera, a la caída de este imperio romano, sí es verdad que se utilizan unas técnicas muy toscas de construcción, pero que saliendo de la Edad Media son recuperadas y entraríamos pues en el gótico, que sería muy estilizado, y además los países del norte de Europa, sobre todo en el Reino Unido, en Dinamarca, en Alemania, en los países que no son católicos sobre todo, pues perdura hasta el día de hoy lo que sería ese estilo gótico. El gótico origina en la Edad Media. Esto también es una curiosidad. Luego vendría pues el Renacimiento, ¿no? Que esto se daría más en la zona
del Mediterráneo. Pero Sergio, te doy paso porque es que si no me como el programa hablando de la Edad Media. Sin duda, sabemos que es tu sino, ¿no? Es lo que tú tienes siempre, ¿no? Más a flor de piel, que es la historia, ¿no? Pero fíjate que te voy a hablar un poquito de esa violencia que se podía dar, ¿verdad?, en la Edad Media. Creo que es algo que siempre tenemos en nuestra mente, ¿no? Lo primero que se nos viene, ¿no?, son esas clásicas batallas, ¿verdad?, de caballeros, o esas ¿no?, cruzadas, ¿no? También, ¿por qué no decirlo, no? Contra pueblos y contra otros ejércitos, ¿no? Ya se sabe que la sociedad del Alto Medievo, ¿no?, vivía inmersa en esa violencia día y noche. Siempre estaba presente, como hemos dicho, en esa memoria colectiva, las invasiones germánicas cuando el Islam azotó algunas zonas de Europa, especialmente, fíjate, en la península ibérica, hay que decirlo así. Pero también podían aparecer en cualquier momento bandidos, que asolaban cosechas, mataban campesinos, violaban a mujeres. Si caían en manos de las tropas reales, estos bandidos eran condenados a muerte o a la esclavitud. Pero su sola presencia motivaba una gran angustia en caminos, en esos largos caminares de aquellas antiguas, ¿no?, diligencias, de una forma u otra llamado así, para poder recorrer esas distancias, ¿verdad? Pero no solamente era este tipo clásico de batallas y caminos y bandidos, sino había una forma muy importante que era los incendios, Rafa. Los incendios estaban muy presentes en la Edad Media. Era otra forma de violencia cotidiana, ¿no?, para atacar a la comunidad, ¿no? No resultaba difícil incendiar aquellas casas de madera y paja, o los graneros. Pero fíjate que esas leyes eran muy contundentes con las personas que hacían eso, se imponían fuertes multas a los causantes de estos incidentes, obligando primero a pagar esas indemnizaciones a los familiares y muertos y a los heridos. Y el pirómano, después de pagar, de hacer pagar, podía ser condenado a destierro, trabajo forzado, o incluso la muerte, que era lo más común, Pero fíjate que según la ley romana, mientras que los daños eran graves, la muerte sería su condena. De ahí esa última parte de la condena que se le hacía a esos pirómanos, ¿no? Pero claro, los incendios no solamente ocurrían en ciertos sitios pequeñitos, no. En París, en 585, en Orleans, en 580, estas ciudades también sufrieron el acoso de los pirómanos, que es realmente para ellos era la mejor forma de violentar a la realeza cuando no se estaba de acuerdo con ellos. Quiero decir que todo esto que pasa y perduró durante, fíjate, varios siglos, hay que decirlo, durante varios siglos, era la mejor forma de atacar a la realeza, digámoslo así, para que todos los entendamos, de revolución. Me parecía muy curioso, quería decirlo, porque es una forma en la cual tocaba esos castillos, tocaba esas aldeas alrededor de los castillos, y de ahí que todo el mundo empezara a encastillarse. De ahí el nacimiento de muchísimas grandes ciudades rodeados por murallas. Curioso. Muy curioso, me gusta lo que me has contado ahora mismo. Pues sí, encastillarse. Y de encastillarse, muy curioso, porque ahora iba a tocar brevemente el tema de la primera cruzada. La primera cruzada, que fue un edicto del Papa Urbano II, donde ya sabéis, pues bueno, en el siglo VII, esta égira musulmana, ¿no?, por parte de estos estados o feudos musulmanes, que fueron los que fueron invadiendo pues toda la zona del norte de África, del este de Europa. Pues es aquí donde el Papa Urbano II dice una frase muy curiosa: Dios lo quiere. Pues esta frase que dice el Papa Urbano II, Dios lo quiere, pues sería esa frase
en la que todo el mundo cristiano, mundo occidental, sobre todo el imperio germánico, el Sacro Imperio Germánico, romano-germánico en este caso, y luego los francos, que también serían muy poderosos, ¿no? Pues serían estos caballeros los que emprenderían esta cruzada, nunca mejor dicho, y que invadirían las tierras de Jerusalén, Palestina, todo lo que se conoce como el Oriente Próximo. Crearían, pues bueno, este reino de Jerusalén, construirían castillos, como tú estabas diciendo, encastillarse. Se conoce pues las grandes órdenes de caballería o las órdenes militares, que también son los que, en este caso, por decirlo de alguna forma, serían los defensores de los peregrinos, los custodios de los peregrinos, como los templarios, por ejemplo, o los de la Orden de Malta, conocidos como la Orden de San Juan de Jerusalén. Pues aquí vemos dónde se inicia este periplo de la primera cruzada y dónde es el Papa, fíjate, que es el Papa el que tiene un gran poder en los diferentes reinados e imperios. Fíjate si es así, Sergio, que el Papa era capaz de, destituir prácticamente a un rey. O sea, si el rey no le hacía mucho caso al Papa, pues el Papa podía destituir a un rey y poner en su lugar a su hermano, a su primo, a su sobrino. Y esto pues conformaba pues una serie de problemas y por ende pues le rendían pleitesía pues a lo que serían los papas. Vemos como la Edad Media, Sergio, pues ya se nos acaba el tiempo, vemos como la Edad Media sí que es una parte de la historia donde al día de hoy nos trae fantasía, historia, conocimiento, nos trae muchas cosas y entraríamos pues en esto que digo yo, que la Edad Media es más de lo que se dice que es. La Edad Media es la precursora, nunca mejor dicho, de esa edad moderna en todo el sentido amplio de la palabra, y es el precalentamiento del motor del mundo moderno, pero que fíjate, si es así, que hasta nuestros días vemos películas, series, libros, novelas, trilogías. O visitamos castillos en pie. Efectivamente. O castillos en pie. Y además es muy curioso, Sergio, y esto ya como última nota, que los amigos que vienen de Latinoamérica aquí, cuando ven estas series, ¿no?, de Juego de Tronos, de los vikingos, de todo esto, y ven los castillos, es como, te lo dicen, es como una fantasía, es un sueño, ¿no? Sí. Yo creo que nos ocurre a nosotros cuando vamos a América a visitar las pirámides a México, ¿no? Sería algo parecido. Verdad que sí, verdad que sí. Lo que sí, como último, ¿no?, déjame solamente decir que España es una tierra de castillos, es al igual que Holanda, por supuesto, Gales, Escocia, Inglaterra, Francia, ¿verdad?, Alemania. Pero creo que una ruta por España y sus castillos es maravillosa. Yo solamente, tú bien sabes que hace poco has visitado dos castillos que parecen sacados de un cuento de hadas, ¿verdad?, como es Arteaga y Butrón. Son realmente castillos memorables, uno de ellos bien conservado, otro de ellos bien conservado pero cerrado. Pero creo que es algo que sinceramente, un día hablaremos sobre ellos, ¿verdad?, y sobre toda la historia que concierne a estos dos castillos, porque merece mucho la pena aquel enfrentamiento que tenían los señores vizcaínos por el poder de Butrón y Arteaga, pero decir que simplemente son una auténtica maravilla. Y es como tú bien dices, es como entrar en esas películas del Mago Merlín y del Rey Arturo, o en El Señor de los Anillos o en Juego de Tronos. Creo que deberíamos de pasar, ahora que llega el invierno, ahora que llega el otoño, si podéis empezar a visitar castillos, que muchos de ellos esconden muchísimos misterios. Pues de misterios se trata este programa, Sergio. No te vayas. Continuamos Misterios de Orión. No os vayáis, ahora volvemos.
Misterios de Orión. Dirige y presenta Rafa Fernández y Sergio Ruiz. Y continuamos con Misterios de Orión y hoy traemos a una compañera nueva que va a estrenarse con nosotros. ¿A quién traemos, Sergio? Azucena Luque. Azucena Luque, bienvenida a tu primera vez. Esto es muy duro, dice, la primera vez. A tu primera vez en Misterios de Orión. Bienvenida, Azucena. Gracias, Rafa, gracias, Sergio. Bienvenido a tu casa. Hoy nos trae cosas, Sergio. Ya sabes que ella pues siempre trae cosas diferentes. Y oye, hoy nos va a traer 2 lugares que no han pasado inadvertidos en la historia. Es un tema que quizá hayas hablado de esto, por supuesto, es un tema conocido, pero oye, nunca está de más poder refrescar la memoria sobre todo estos casos que perduran en la historia de España. Azucena, ¿qué nos traes hoy? Pues hoy os traigo una invitación a que paséis una noche de hotel. ¿Os apetece? Oh, qué bien. Sí, por favor, ¿dónde? ¿Dónde? Pues la habitación 510 del Hotel Corona Aragón. Bueno, en ese caso vas tú sola, ¿eh? No. Madre mía, adelante, por favor. No me digáis que nos gustaría pasar una noche ahí. Hombre, yo me apunto. Sí. Hombre, si es gratis, ¿no? Mejor, ¿no, Sergio? Sí, lo que pasa es que es la que más cuesta del hotel. Sí, lo que pasa es que también os tengo que decir que el que ha dormido allí no vuelve. O sea, por eso. No ha vuelto. ¿Por qué? Pues por todo lo que pasa allí, que no es poco. Las llamadas a la puerta serían normales, ¿no? Las sombras oscuras por la habitación ya no. La televisión encendiéndose y apagándose como que tampoco, ¿no? Pues eso. Y eso pasa allí, ¿no? Eso pasa allí y además a mí lo que más me sorprende de esto, pues claro, es que haga tanto calor en esa habitación, que sea tan agobiante estar allí y que encima, si pones el aire acondicionado, tienes más calor. Incluso sale humo por el aire acondicionado. Pasar una noche allí, pues no sé, a mí no me apetecería, desde luego. Bueno, pero cuéntanos un poquito más en profundidad sobre este hotel, Azucena. Bueno, pues este hotel, el 12 de julio de 1979, en pleno centro de Zaragoza, pues sufrió un gran incendio en el que murieron 76 personas, o 78, no tienen el número cierto, no se desconocen las identidades del 77 y el 78. O sea que tienen datos de 76 personas. La gente se tiraba por las ventanas y eso es una imagen que aún perdura en el recuerdo. No saben cómo se produjo ese incendio, no saben qué origen tiene ese fuego. Pensaron que podría ser quizá un ataque terrorista, pero no tienen nada claro. O sea, a día de hoy sigue sin estar claro. O no quieren decirlo, ¿verdad? Quizá no quieran decirlo. Porque yo creo que eso fue un ataque de la banda terrorista y tal. Puede ser. La cantidad de gente que murió, la verdad es que es notable. ¿Pero qué pasa? ¿Pasan sucesos aquí, Azucena? Cuéntanos un poquito. ¿Qué es lo que pasa exactamente en esta habitación? O sea, es decir, que se enciende la tele sola, sombras... incluso he llegado a oír, no sé, corregidme vosotros, que cuando alguien duerme aquí siente como que alguien le toca, lo despierta, le llama, le dicen algo. Oye, Sergio, yo saldría corriendo, ¿eh? La verdad es que esto asusta. Sí, no, además que eso es impresionante, todos los sucesos que ocurren en la 510. Sí, porque además se oye gente corriendo por los pasillos, como intentando escapando del fuego. Se oyen llantos continuos, quejidos, las puertas que se abren solas y se cierran.
gente intentando abrir las ventanas con forcejeo, como escapando. Las cortinas se mueven, se abren. O sea, es complicado, ¿no? Todo esto no es moco de pavo. Los pomos de las puertas se calientan y no puedes tocar porque te quema. Huele a quemado dentro de la habitación sin estar nada quemándose. No sé, todo tipo de fenómenos que te puedas imaginar suceden ahí. Sergio, esto es como si el hotel tuviese vida, ¿no? Porque si tocas la puerta te quemas con el pomo, oyes corretear por el pasillo, quejidos, es como si hubiese una especie de memoria, que el hotel estuviese vivo, ¿no? Sí, lo hablábamos la semana pasada, ¿verdad? Con Fran Recio, que de todas estas impregnaciones de hechos luctuosos que pasan en lugares, ¿verdad? Pero lo que ocurre realmente en este Meliá Corona de Aragón, grandísimo hotel que está en Zaragoza, pues claro, la 510 es algo muy especial. Hubo un caso que ya lo comentamos, que por cierto, pasaros por allí por En Busca de la Verdad o por El Universo por Descubrir, encontraréis, ¿verdad, Rafa? El vídeo del cual hablamos de ese Corona de Aragón, pero fíjate cómo le ocurrió una vez a una muchacha que había estado en esa habitación, en la 510, pero ella no le dio mucha importancia, y al otro día a la mañana, en el desayuno, comentó a su compañera, por ejemplo, que cuando estaba en ese duermevela sintió como varias personas pasaban por enfrente de su cama. Dice que vio sombras corriendo y dice que vio la cortina moverse. Vio la cortina moverse como si, y la propia ventana hacía un ruido como si se quisiera abrir sola. Luego ella se asustó, se tapó y dice que sintió como una persona la estaba mirando fijamente al borde de su cama agachada. Salió de esa colcha y dice que vio una sombra encima de ella. Bajó muy asustada por la mañana y en ese desayuno con su compañera le dijo la compañera: ¿qué habitación te ha tocado? Que viene blanca. Y le dice, sí, le dice ella: ¿por qué? Dice: seguro que era la 510. Es decir, esto parece ser que sucede, ¿no? Incluso olores nauseabundos por en medio de los corredores, llamadas de teléfono. Sí, llamadas de teléfono desde esa habitación hacia la recepción. Exacto, estando vacía. Es increíble. Sí, estando vacía. Y hay veces en las que tocan a la puerta, llaman a la puerta, no hay nadie detrás de la puerta, pero sí que se ve por debajo de la puerta una luz anaranjada, como si el fuego estuviera detrás. Correcto, es increíble todo lo que ocurre en el Corona de Aragón, y incluso sensaciones de asfixia, ¿no? En ciertas... Sí, de agobio, de estar como encerrado en algún sitio que se está quemando. O toques en la puerta, ¿verdad? Tocando en la puerta, o esa misteriosa luz, como bien dice, ¿no? Que se cuela por debajo de las puertas. Grifos que se abren todos a la vez. Sí. Los grifos se abren todos a la vez, como necesitando agua. Los grifos solos, correcto. Eso será así, Azucena. Tendríamos que ir a verlo, ¿eh? Yo no voy a reservar. Si vosotros queréis ir, id y me lo contáis. Yo creo que eso... Pero qué angustia, ¿no, Sergio? Qué angustia, falta de agua, oxígeno, corretear, frenético, todo. Y encima va a intentar salir y te quema. O sea, que no puedes salir ni de la habitación. Ese es el tema. Es como si tuviese memoria. Ese edificio tiene que tener memoria por... Esa habitación en particular. Sí, pero el edificio, los pasillos, sí, ¿no? Por ejemplo. Sí, pero te digo una cosa, es que yo por lo que he oído de algunas personas, que no solamente en la 510, sino que se oye en el corredor, en los pasillos, como habéis dicho. Y en las escaleras también. Yo sinceramente yo te puedo hablar de un hotel, y hablaré otro día de un hotel que conozco muy bien, en el cual suceden muchísimos hechos inexplicables, sin duda, y además son lugares en los cuales se suele dar, pero es más, creo que en vuestra ciudad, en Jaén, sin duda alguna, hay un sitio como es el Parador de Jaén, en el cual incluso Cuarto Milenio ha estado.
Sí, bueno, eso cuentan, pero de eso no te doy yo muchos datos reales, no. Eso más que un fantasma que recorre el castillo, creo que es una leyenda para atraer visitantes. Es que ocurre una cosa. También le doy la razón a Azucena, se suele utilizar mucho ahora. Claro, y además te digo yo una cosa, a mí me pasó un suceso en el parador de Santa Catalina de Jaén, donde pude hablar con el director y me metió en su pequeño office, ¿no? Y me dijo, mire usted, es que el castillo donde está construido todo el hotel no es el original, entonces aquí no hay fantasmas, esto es una publicidad. Pues Sergio, oye, si te parece bien, para la próxima vez haremos una sección que se llame Hoteles con Misterio, porque veo que aquí los hoteles todos encierran algo y que han ocurrido hechos, incluso que han habido muertes, fallecimientos, cosas extrañas en los hoteles, y que esto se silencia evidentemente por temas de seguridad, de protección de datos, pero que parece ser que luego esto cuando sale a la luz de esta forma, o sea, que ocurre algo en la habitación, que te pasa algo y que luego sale en televisión o bien en algún programa de radio y que se cuenta todo este tipo de cosas. Yo te hablaré en su momento de varios sitios, de varios hoteles, de varias experiencias personales, pero una de las que más me ha impactado fue la que sufrí, porque eso fue sufrir, en la misma habitación donde Charles de Gaulle escribió parte de sus memorias en Ojén. Algún día te hablaré de ello. Azucena, ¿nos traes otro parador, otro castillo? Os traigo otro parador para que elijáis, si no queréis ir a la habitación 510 del Hotel Corona Aragón, pues os vais al 712 del parador Castillo de los Duques de Cardona en Barcelona. Si 712. Sí, por si queréis elegir. Cuentan pones bien. Cuentan que por allí ronda el fantasma de lo que parece un caballero que va con la hija que se cree que es la hija del vizconde Raymond Folk, que fue condenado a vivir en lo alto de la torre más alta porque se enamoró de un musulmán. Entonces dicen que esta chica murió de pena y que su espíritu sigue vagando por allí. Y ahora, ¿qué pasa con esa habitación? Con el 712. Está totalmente cerrada. No es que tú llames y te dan en suerte esa habitación. No, es que tú, si quieres esa habitación, la tienes que pedir, porque está cerrada al público. Porque las quejas de gente que ha estado allí han hecho tomar esa decisión a la dirección del hotel de que no se dé esa habitación a nadie. Es más, el servicio de limpieza van de 2 en 2, porque no quiere estar una persona sola allí dentro. Con eso os lo digo todo. ¿Qué os apetece? No quieres saber nada, ¿no? No sé si... ¿Y qué sucede allí, Azucena? Porque me lo estás diciendo y sé que para un hotel, vosotros lo sabéis, que es a lo que me dedico, o me he dedicado, tener una habitación cerrada es perder dinero. Quiero decir que no es muy habitual, algo tiene que estar sucediendo dentro de esas 4 paredes para que no se venda. Pues mira, lo más grave que contaban es que los muebles de la habitación se movían todos y se agrupaban en el centro de la habitación. Entonces, el que estaba allí pues veía cómo los muebles se agrupaban, pero es que el que estaba abajo oía cómo los muebles se agrupaban incluso estando en la habitación vacía. Entonces quiere decir que no solamente el que va a esa habitación sufre eso, sino el que está abajo, el que está al lado. O sea, es complicado. O sea, es complicado estar en ese círculo, digamos, en ese entorno de esa habitación. En esta habitación también se oyen voces a través de las paredes, aunque esté vacía. Se abren grifos, todos a la vez. Se empañan los cristales. Se ve cómo se limpian los cristales con una mano, que no hay nadie, pero se ven marcas en los cristales. Incluso las toallas
aparecen húmedas como de haberse secado después de ducharse, estando en la habitación vacía. O sea, es increíble. Es increíble. ¿Qué me dices? Y claro, a la gente que se ve pasar por ahí están ataviados con ropa medieval, porque este castillo es del siglo IX, tiene vista a los Pirineos, tal, es todo medieval, no le falta un detalle y por supuesto tampoco le faltan sus fantasmas típicos de los castillos. Y además el lugar será idílico, ¿verdad? Sí, yo conozco el castillo, Cardona, yo estaba en Cardona, además está próximo a Barcelona. De hecho, es muy curioso porque tenía un amiguete que era un pequeño empresario, su padre era un pequeño empresario y ellos eran de ahí, eran de Cardona concretamente, unos vecinos pues que eran empresarios y tal, y bueno, tenían una casita que habían ampliado y qué tal, y justo esa casa daba enfrente del castillo, y además el castillo, yo recomiendo que lo busquéis por internet, es digno de cualquier serie, o sea, o de película, es impresionante. Y sí es cierto que tienes al fondo, se ve toda la cordillera de los Pirineos, y sobre todo en invierno es muy bonito porque es una zona donde nieva. Y en invierno se puede ver ese contraste, ¿no? De la piedra, del blanco de la nieve. O sea, el castillo bonito es. O sea, ganas de ir, dan. Ahora, de pasar la noche en esa habitación, igual ya no. Pero Igual que ya si no, llamáis y la queréis, tenéis que pedirla expresamente. Si no, nada de nada. Ajá. Curioso que no la den, ¿eh? Curioso, ¿eh? A mí me recuerda esto de agrupar los muebles, Sergio. ¿Te acuerdas de la película Poltergeist? Cuando las sillas Totalmente, se mueven. es lo primero que he pensado. ¿Verdad? Y se agrupan allí. Se coloca encima de la mesa haciendo una torre. Madre mía. Uf. No sé, Sergio, yo... En el Overlook, ¿no? Podríamos ir también a ese hotel, ¿no? El hotel Overlook. Nada más y nada menos, ¿no? De Resplandor sería como... Sería bonito, sí, sería interesante. Sería bonito, ¿verdad? Bueno, madre mía. ¿Estáis haciendo vuestras reservas ya? ¿Os voy llamando por teléfono? Sí, vamos a irnos al Overlook, Rafa, no ¿verdad? sé, pero oye, nunca habéis tenido la sensación, esto digo como sensación, no digo que haya ocurrido, pero nunca habéis tenido esa sensación de estar en algún lugar, en algún pasillo, de algún sitio, de un edificio gubernamental, de un hospital, de un hotel, no lo sé, y que os ha dado la sensación de que os estaban observando? Sergio, ¿a ti no te ha pasado eso? Muchísimas veces. Es más, hace poco en Toledo tuvimos esa sensación, que por cierto, tenemos que explicar qué pasó en Toledo. Eso queda ahí porque es muy muy intenso, pero como tú bien dices, yo que he sido trabajador de noche, tú bien lo sabes, durante muchísimos años, en hoteles, he tenido la experiencia de haber vivido en mis propias carnes muchísimos sucesos que muchas veces no he hablado de ello por el que dirán, ¿no? A lo mejor está loco, pero yo sabía que tenía que ir a mi puesto de trabajo al otro día y no podía estar sugestionado absolutamente toda la noche, pero que ver cosas yo he visto, reírme también muchísimas veces, ya contaremos. Creo que esto merece, como tú bien dices, una sección para hablar sobre estos hoteles encantados, y nos vamos a tirar aquí un buen rato hablando de estos hoteles encantados. Ya lo he dicho yo, hoteles con misterio, porque es que vuelvo a incidir en lo del principio, es que en los hoteles es como una casa, ocurren miles de cosas, acontecimientos, personas que entran, que salen, que prácticamente algunos viven ahí porque tienen que trabajar, abandonan ese lugar, vienen personas con su historia, y esto es una cosa que es muy curioso porque cada uno lleva una energía. Ya sabéis que yo el tema de los misticismos y tal, pues no estoy muy puesto en este tema, pero lo que sí es cierto es que las energías que llevamos, eso es demostrable, ¿no? Lo podemos demostrar, y que cada uno aporta algo a estos lugares que son edificios, y que parece ser como que vamos dejando nuestra esencia de lo bueno y lo malo, y lo vamos dejando en estos sitios. Yo lo que le quiero preguntar a Azucena es, de los hoteles tú donde has estado, ¿no has tenido alguna vez la sensación que acaba de decir Rafa? ¿O has tenido alguna experiencia, Azucena? No, porque por suerte o desgracia he estado poco tiempo en hoteles. Mi economía no me ha dado para viajar demasiado, pero sí es verdad que he tenido esas sensaciones en otros sitios, en muchos otros sitios.
Por ejemplo, en casa de mi abuela. En la habitación donde murió mi abuelo, me ha pasado sentir que me estaban mirando y salir corriendo de la habitación. Y no he vuelto a subir, ¿eh? Rafa lo puede corroborar. De decirle, sube a ver la casa de mi abuela tú solo. Yo no he subido. Y creo que no volveré a subir. Madre mía. Yo sí he estado en esa habitación, yo no he sentido nada. Yo creo que igual también puede ser sugestión, ¿no? O, Sergio, la sugestión nos puede jugar una mala pasada. O según las personas. Exacto. O según las personas. Porque de mi familia, mi madre es la segunda de 5 hermanos y hay 2 hermanas que quieren ver a mi abuelo, quieren encontrarse con él, que murió hace ya 24 años, 25 años, y ninguno lo ve. Y sin embargo mi madre lo ha visto 2 veces sentado en los pies de su cama. Claro, entonces, es lo que digo. Claro. Yo creo que esa presencia, esas sensaciones, las percibe quien esa presencia quiere que las perciba. Correcto. Yo creo que también eso es posible y es un hecho a investigar, ¿verdad? Y a estudiar, que para eso estamos. Esto es el arma de doble filo, Sergio, porque familiares fallecidos podemos pensar, oye, pues me gustaría encontrármelo, me gustaría verlo, pero ¿qué ocurre si te lo encuentras de verdad? Esto es un planteamiento. Hay dos. El planteamiento tiene 2 salidas, ¿no, Azucena, verdad? Claro. O corres o preguntas. Claro, yo creo que me moriría. No me daría tiempo a correr ni a hablar. O a lo mejor tu mente reacciona diciendo, bueno, ¿qué quieres? ¿No? Puedes preguntar incluso, a lo mejor, ¿no? Según el contacto anterior que tú hayas tenido, ¿no? Con esa persona que se te ha aparecido. Sí, bueno, no sé, no lo voy ni siquiera a plantear porque tampoco quiero encontrarme con nadie. Bueno, pues planteémoselo a todos los que nos estáis escuchando, amigos. Ahora, en esta soledad de la noche, imaginaos que se os presenta un familiar vuestro. Es más, como estáis con las luces apagadas, imaginaos que lo tenéis ahí. ¿Qué le preguntaríais? Sergio, nos vamos a ir porque ya me estás asustando. Azucena está poniendo cara de ¿qué pasa aquí? Se está convirtiendo esto ya en un experimento de Misterios de Orión. Pues Azucena, muchas gracias por todo esto que nos traes. Buen inicio, bienvenida a tu programa, por supuesto, a Misterios de Orión, y esperamos, pues bueno, que traigas más cositas de todo este tipo que, por favor. Sí, por favor. Como dice Sergio, los que están ahí detrás, podéis experimentar la presión que se siente cuando alguien como Sergio te propone que pienses que hay alguien a los pies de tu cama. Así que adelante, Sergio. Sí, no, Azucena, muchas gracias de verdad y espero que nos traigas todas estas cositas de casas encantadas, lugares misteriosos, hoteles, castillos y, ¿por qué no?, incluso cementerios, que sé que por tierra hay muchos en los que hablar, e historias también. Sí hay, así que muchas gracias, Azucena, por estar en tu programa. Gracias a vosotros como siempre y prometo seguir en esta línea. Pues chicos, vamos a continuar. Gracias, Azucena. Sergio, no te vayas, que continúo contigo. Y vosotros que estáis ahí detrás, bueno, ahora vamos a dar un respiro. Vamos a dar un respiro y volvemos en nada. No os vayáis, que enseguida estamos con vosotros. Continuamos.
Misterios de Orión. Dirige y presenta Rafa Fernández y Sergio Ruiz. Y continuamos con Misterios de Orión. Y hoy traemos un tema, quizá, que nos suene este tema algo antiguo. Es posible que algunos de vosotros lo recordéis. El niño misterioso que desapareció en Somosierra, que se evaporó, puede ser. Algunos apuntan que se evaporó en el ácido que portaba el camión que tuvo este fatal accidente. Pero os voy a contar una breve pincelada de esta historia. Un niño murciano que fue el protagonista de esta desaparición, y fue la desaparición pues más desconcertante de aquellas fechas. Es muy curioso porque incluso la Interpol pues lo dio como un caso extrañísimo. El misterio ha rodeado en todo momento tan enigmático caso y dado pábulo a numerosas teorías. Como he dicho, pues un camión volcado en el puerto madrileño de Somosierra provocó un gran caos circulatorio. Sucedió el 24 de junio de 1986. En su interior se veía a dos ocupantes muertos. En la parte trasera del tanque de carga, donde figuraba la advertencia de líquido inflamable, fluía un espeso reguero de ácido incoloro. Para hablar de esto, hoy tenemos a una persona que ha investigado mucho este tema. Raúl Sagrest, bienvenido. Hola Sergio, continuamos contigo. Bienvenido Raúl, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias. Pues bueno, encantado de compartir con vosotros, como dices, ¿no? Este misterio que puede parecer antiguo, pero que bueno, que a fin de cuentas son 30 años que han pasado y que todavía, aun pasando esos 30 años, seguimos sin tener ninguna solución o dar una explicación al por qué ese niño que viajaba en aquel camión cargado de ácido desaparece sin más. Como has dicho, se evapora directamente. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás? Sergio, ¿cómo vamos? Bien, contento de tenerte por aquí otra vez en las ondas. Esta vez en Misterios de Orión. Pero claro, cuando supe, ¿no?, que estabas otra vez liado y investigando este caso, pues sinceramente creo que tenerte para esa cronología que nos vas a hacer y situarnos en el lugar, ¿no? Ahora que ya sabes que con los cascos, la noche, recuperando el ambiente radiofónico de las antiguas aventuras que corrían por ahí, por las emisoras, creo que no hay nadie mejor que tú y dada la amistad, pues seas bienvenido a tu casa. Así que, sin más, pasamos a escucharte porque creo que nos va a impactar de nuevo, dado que ni siquiera se sabe absolutamente nada más sobre esto. ¿No es así? Hay diferentes teorías, ¿verdad, Raúl, sobre la desaparición? Hay diferentes teorías. De hecho, incluso se manejan diferentes hipótesis, las cuales, claro, no podemos dar nunca por certera una. Es decir, sí que puede ser que ciertos vestigios nos marquen el camino hacia un sentido, pero sí que es cierto que, como estamos hablando, ¿no?, es una desaparición la cual no hay ningún síntoma, no hay nada que pueda alegar una prueba contundente, pues va quedando en el misterio, ¿no? Y el misterio viene dado, pues, por eso, por esa carencia de pruebas y sobre todo porque la extrañeza. Yo recuerdo además en aquella época, años 80, concretamente año 86, que ocurrió todo esto. Yo recuerdo que más o menos tendría que tener yo ahora mismo el chico Juan Pedro Martínez Gómez, que nunca nos acordamos de este nombre, siempre decimos el niño de Somosierra, pero que este niño de Somosierra tenía un nombre que se llamaba Juan Pedro Martínez Gómez. Pues bueno, tenía prácticamente, yo creo que mi edad, quizás un poquito más mayor. Y era muy curioso porque cuando yo veía, siendo pequeño, ¿no?, aquellas historias narradas en televisión, diferentes programas, tampoco había tantos canales como a día de hoy, así que era bastante masiva la información. Era como que te daba un poco de miedo decir, bueno, ¿dónde está este niño? Y luego incluso, como bien decías, ¿no?, hay diferentes teorías, incluso la teoría ufológica, que nos habla porque vieron a ciertos personajes los cuales parecen que tienen que tienen ese parecido con los famosos nórdicos que tanto se habló también en los años 80, estos seres extraterrestres.
¿Sabes dónde aparecieron también esos supuestos seres nórdicos? En un caso que hemos estado investigando, Elena y yo, sobre una aparición de este tipo que hubo en Agramonte, en Zaragoza, ¿no? En el hospital, ¿no? Es muy curioso que siempre suelen verse personas con monos de trabajo o algo así. Pero ¿cómo fue esta teoría para empezar? Porque es súper interesante. ¿Cómo fue esa teoría de que vieron a personas por allí? Claro, fíjate que, repasando así rápidamente, brevemente lo que es la historia, ¿no? Realmente, pues sale, digamos que como premio, según dicen, ¿no? Como premio a este niño, a Juan Pedro, el niño de Somosierra, los padres toman la alternativa o la decisión de decir, bueno, como has sacado buenas notas, te vamos a llevar de viaje, vas a conocer el norte del país. Y se embarcan los tres en hacer este viaje que tenía pues que transportar este ácido sulfúrico, como ya has dicho, con un 98%, ácido sulfúrico oleum, cabe recordar. Tener esa pureza, luego explicaremos más al detalle, pero veremos que puede ser que no sea tan corrosivo como la gente puede llegar a imaginarse, ¿no? Que te cae aquella gotita y te traspasa completamente. Bueno, pues emprenden el viaje ese 24 de junio, día de San Juan, y el viaje contempla pues lo que contempla cualquier viaje, con sus paradas evidentemente, con poquitas paradas también. Cabe decir que hace una primera parada en la Venta del Olivo, que son pocos kilómetros de Cieza, para repostar aquel camión. Luego hacen otra parada en Las Pedroñeras también, un área de descanso para poder tomar algo, aperitivo, refrescos y demás. Todo esto estamos hablando siempre y cuando de los tacómetros. Los tacómetros, recordemos, que son aquellos discos que iban grabando la velocidad, la ruta y las paradas que realizaba el camionero, incluso para que, como hubo mucha polémica también de que los camioneros cogían y hacían 8, 9, 10 horas de viaje, pues un poco para controlar que si la Guardia Civil les paraba, ya el tacómetro, que tú habías parado cada ciertos kilómetros para poder descansar y que no ponías en peligro la circulación, ¿no? Y lo curioso viene, pues, en una última parada que es el Mesón El Maño, que está prácticamente a los pies del puerto de Somosierra. Aquí es una parada en el cual, bueno, pues esta familia desayuna, el padre Andrés toma un café, la madre toma un café con leche, el niño pues un colacao con una pastita muy típica también de allí. Y retoman lo que es el viaje. Curiosamente, como he dicho, fíjate, en todos esos kilómetros, llegando prácticamente hasta Somosierra, reconocemos 3 paradas. Pues bueno, en 23 minutos de subida a ese puerto de Somosierra, llega a pararse durante 12 veces. Alrededor de unos 10 o 15 segundos en cada ocasión. Claro, dices, ¿cómo es posible que ese camión, en una subida a un puerto de Somosierra, si has parado tan solo 3 veces en lo que es el largo viaje, cómo es posible que te pares en tan solo 23 minutos en 12 ocasiones? Y aquí es donde empieza prácticamente ese misterio. Bueno, cuando termina de hacer esas 12 paradas, que no entendemos qué pudo ocurrir en aquel momento, sí que es cierto que corona, vamos a llamarlo así, aquel puerto de Somosierra, y en el descenso de ese puerto, este camión alcanza una velocidad de 120 a 140 kilómetros por hora. Recordemos que es un camión que va a cargar una cisterna con más de 20.000 litros de ácido sulfúrico óleo. Es mucho peso para poder manejar a 140 kilómetros en una carretera tortuosa. Era la antigua Nacional 1, que no se caracteriza por ser de las mejores carreteras, vamos a llamarlo así, y que incluso habían coches en sentido contrario. Con lo cual, imaginemos un camión, un proyectil a 140 kilómetros por hora descendiendo el puerto de Somosierra. En el transcurso de este descenso tan rápido, sí que es cierto que golpeó a diferentes coches para, como final, darse de bruces contra otro camión que transportaba balas. Balas que parece que no estaban cargadas, pero que transportaba balas. Y acabó en el arcén, acabó tirado, derramando completamente todo este ácido sulfúrico encima de estas 2 personas, de Andrés y de María. Tengo que decir de Andrés y de María porque del niño todavía en aquel momento no se sabía prácticamente nada o no se sabía directamente nada de nada. Así que nos encontramos con que un camión sube en un puerto, que es el puerto de Somosierra, realiza unas paradas un tanto extrañas y cuando empieza el descenso de este puerto, nos encontramos que baja a grandes velocidades. Hay gente que ha optado por decir que esta gran velocidad o esta alta velocidad venía referida por algún fallo mecánico. Pero hay que decir también que cuando ese señor Andrés Martínez, el conductor de este camión,
Parece ser que antes de este viaje se gasta al cambio, creo que eran 600.000 pesetas de las antiguas que estamos hablando, unos 4.000 euros en reparaciones y en dejar puesta a punto completamente lo que sería el camión. Con lo cual, la probabilidad de que fuera algo mecánico, aunque puede fallar cuando pasa una revisión, era bastante improbable. Así que no sabemos qué es lo que ocurrió. Hay momento extraño de esas 12 paradas en 23 minutos y, sobre todo, después de esas 12 paradas, esa alta velocidad descendiendo el puerto de Somosierra. Raúl, bajo lo que estás diciendo, ¿los padres no estarían muy nerviosos para ir a 140 kilómetros por hora detrás de alguien? O que les perseguía a alguien. Están las dos hipótesis. Es decir, podemos barajar dos hipótesis. O yo persigo a alguien o yo me escapo de alguien, que sería esa otra de las hipótesis. Sí que es cierto que muchos de los conductores que, bueno, se vieron implicados de alguna manera en aquel accidente, aseguraban o decían que una Nissan Manet de color blanco iba, digamos, delante de este camión y que parece que el camión perseguía a aquella Nissan Manet, por lo menos por la velocidad que llegaba a alcanzar este camión. Es decir, quizás a lo mejor, como dices tú, estaban nerviosos persiguiendo a esa Nissan Manet por algún motivo en concreto. Es que suena todo esto a diferentes hipótesis, porque yo, conforme lo estaba escuchando, lo que estabas comentando, no sé, me estaba imaginando, ¿no? Se paran en un área de servicio, desayunan, alguien ve, esto es una hipótesis que me acabo yo de sacar de la manga, alguien ve a este matrimonio con un niño y ya sabemos que se han dado secuestros de niños y que esos niños se han vendido por ahí, y me viene así a la mente como alguien observa este cuadro familiar y que persigue al camión y que lo hace parar. Puede haber un forcejeo, porque subirse a un camión, a la cabina de un camión a baja velocidad, es muy fácil relativamente. El forcejeo, el para, el tira, el afloja, hasta que, si tienes un arma, puedes amenazar al conductor, puedes sacar al niño, lo puedes meter dentro de esta Nissan Manet blanca, darte a la fuga y el camión perseguir a esta furgoneta blanca. Oye, se me ha venido esto a la mente, no sé, acabo de montar aquí una historia de Agatha Christie totalmente. No sé, Sergio, ¿tú cómo lo ves esto? Yo sigo sobre todo pensando el por qué esas veces de parada de subida a ese puerto de Somosierra. Yo tuve la ocasión de pasar por el puerto de Somosierra hace poco, hace escasamente 2 meses, pero incluso tomé la antigua carretera, ¿no? Para poder ver, ¿no? el lugar, ¿no? Y enseñárselo a Elena, pero yo no la veía tampoco demasiado para, no sé, parar 12 veces, ¿no, Raúl? ¿No lo ves tú extraño? ¿Por qué paró 12 veces? ¿A qué se refería? ¿Cómo descubrir? Por cierto, muy importante, porque estabas diciendo anteriormente que nada más que se veían a los padres. ¿Cómo supieron de la existencia del niño? Claro, esta es otra de la o sea, primero que es muy extraño, ¿no? Lo que nos dice el tacógrafo en ese sentido es que se realizaron ciertas paradas de cierto tiempo, pero no que ocurre en el transcurso de estas paradas. Claro, esto es lo malo que tiene el tacógrafo, que te dice realmente ocurrió esto, pero no el por qué. Y ahí está uno de los grandes enigmas también, ¿no? ¿Por qué paró esas 12 veces? 12 veces, ni más ni menos en 23 minutos. ¿Por qué digo que el tema de los padres? Como bien ha dicho también Rafa, sí que es cierto que en el último mesón, el señor Felipe Alhambra, que es un camarero, que es el que sirve, digamos, a esta familia el desayuno, que además la madre precisamente, creo incluso que dicen que no estaba en aquel momento, pero que le llevan el café con leche, reconoce perfectamente al niño de cómo va vestido y reconoce pues que es una familia que están de viaje, y justamente cuando ellos marchan ve aquel camión cisterna cómo se va y cómo emprende, digamos, otra vez de nuevo el camino a las 6:40 de la mañana. A razón de eso, claro, las hipótesis, ¿por qué digo yo que solamente están 2 personas o que solamente ven a 2 personas? Cuando ocurre el accidente, los servicios de emergencia, incluso, perdón, la casualidad quiso dar de que pocos kilómetros, según dicen más adelante, había un control de la Guardia Civil. Entonces, cuando se persona la Guardia Civil y los servicios de emergencia a ese accidente, un accidente que la verdad llamó mucha atención porque llevaba, sobre todo por la carga que llegaba,
se encuentran de que en la cabina de aquel camión encuentran 2 cuerpos, 2 personas. No encuentran esa tercera persona. Cuando las tareas de rescate se realizan, estamos hablando entre 4 o 5 horas que consiguen acceder. Pensemos que el ácido estaba volcado completamente por todos los alrededores y tuvieron primero que rescatar lo que sería a los señores que estaban dentro, a los fallecidos, y segundo, tenían que mirar de proteger el hábitat porque muy cerquita estaba el río Duratón, muy cerca está el río Duratón, y tuvieron que incluso poner excavadoras y poner una gran cantidad de cal para poder tapar de que aquel ácido no llegara tampoco al río Natón. Es decir, que hubo diferentes metodologías para poder paralizar aquel accidente. Pues bien, cuando se consigue llegar hasta ese camión, cuando se consigue llegar hasta esa cabina, se encuentran que solamente hay 2 personas. Es cuando empieza a manifestar el accidente, consiguen saber qué personas son, comunicar con la familia y que la familia vea por televisión ese accidente que ha derramado tantos litros de ácido sulfúrico en la carretera, cuando la familia se da cuenta y cuando la abuela, en ese sentido, la abuela, por parte materna, llama o habla con la Guardia Civil y dice, por lo menos que mi nieto esté bien. Este momento que llama la atención de la policía, de servicios de emergencia, de que no solamente había 2 personas en aquella cabina, sino que había 3. Un niño, el cual no encontraban por ninguna parte. Y la teoría esta de que he oído en infinidad de lugares donde este niño, su desaparición se debe a la disolución en el ácido sulfúrico. Esto nos lo puedes comentar, porque como has dicho al principio, pues el ácido sulfúrico, por más pureza que tenga, no te traspasa, ¿no? Como la película de Alien, ¿no? Que tienen esa sangre de ácido sulfúrico y parece que atraviesan hasta, pues bueno, el mismo casco de la nave, ¿no? Pues cuéntanos un poquito esto. Mira, de hecho hay un dato que marca la realidad de lo que ocurrió. Y es que el ácido, cuando empezaba a salir de la cisterna, incidía directamente en el cuerpo del padre, del señor Andrés Martínez. El cuerpo del padre, cuando pasaron 5 horas, rescataron. Sí que es cierto que tenía ciertas quemaduras. He leído también muchos informes, o bueno, gente que escribe en diferentes blogs y diferentes temas del misterio que dice que estaba carbonizado. No, para nada. En ningún caso sacaron ninguno de los cuerpos completamente carbonizados ni deshechos. Se han hecho pruebas científicas a posterior en este sentido con este ácido, poniendo carne evidentemente de animal, no poniendo carne humana. Que bueno, lo más similar que sería, si en este caso, pues la carne de cerdo. Y se han dado cuenta que tú puedes sumergirlo ya no, porque directamente en esta solución el cuerpo flota. Es decir, la densidad que tiene hace flotar el cuerpo, con lo cual se empieza a comer la parte de abajo más que la parte de arriba. Pero incluso tarda alrededor de 2 semanas en hacerse notar esta disolución en el hueso. Estamos hablando de solamente de 4 o 5 horas de rescate. Pongamos 8, si queremos. 2 semanas para empezar a disolver los huesos. Es totalmente inadmisible o inaceptable en ese sentido que la gente pueda pensar de que el ácido de alguna manera pudo deshacer completamente al niño. No hay posibilidad porque, como decimos, hay pruebas científicas que se han demostrado y, sobre todo, la incidencia de ese descargo de la cisterna sobre el padre en ese sentido, que le caía directamente aquel ácido y no lo deshizo directamente. Además, como he dicho, hay 98% de pureza. Si a ese ácido, imaginemos que le hubiéramos metido una disolución como agua, y luego te lo pones así, sí que es cierto que adiós mano, porque hace el efecto ya corrosivo. Pero con el 98% de pureza no es tan corrosivo. Necesitas, digamos, otro componente para que sea tan corrosivo. Y, Raúl, ¿cuál sería la teoría o más acertada o la que, no sé, la más común, la que se cree que puede ser la desaparición de este niño? Bueno, la más común o la más aceptada, que no sea quizás tan fantástica, ¿no?, como estamos hablando del tema de la ufología, sea la del narcotráfico. Es decir, que en alguna de estas paradas parece ser que, de alguna manera, los narcotraficantes lo que hacían era colocar ciertos paquetes en ciertos camiones pues que a lo mejor no tenían tachado, que el conductor estaba completamente limpio, y si te paraba la Guardia Civil, pues a lo mejor te dejaba pasar sin ningún problema, ¿sabes? Entonces, parece ser que en una de estas paradas pudieron colocar algún paquete o algún alijo de droga. Solución que tienen los narcotraficantes en este sentido para que tú, como camionero, entregues lo que tienes que entregar, ese paquete de droga. Pues, si vas a acompañar a la familia, me llevo al niño, me lo llevo a mi coche y me aseguro de que tú vas a llegar con el camión al lugar donde tienes que llegar para entregar el fardo de droga.
esta es la hipótesis que más se está barajando o que se ha barajado porque años a posterior parece que hubo levantamiento del caso y parece ser que la jueza también, por un lado, la nueva jueza intentó averiguar y mandó a analizar lo que era la cuba que había quedado de aquel accidente y parece ser que encontraron restos de heroína. Curioso. Fíjate, esta hipótesis abre muchas líneas, muchos interrogantes. Hasta una lógica, ¿verdad? Sí. Hasta una lógica bastante acertada. Pero claro, ¿el cuerpo del niño? Claro, el tema es que si es el narcotráfico y se encuentran con un niño secuestrado, vamos a llamarlo así, para que tú entregues esta mercancía, te encuentras de que los padres tienen un accidente y que se derrama todo y, bueno, pues claro, evidentemente, ¿qué haces con el niño? En el narcotráfico sabemos qué solución puede haber, pero no es muy acertada la solución, es decir, no es que sería la más buena, puedes llamarlo así. Seguramente que este niño, pues por desgracia, no tuvo un buen parecer en este sentido, si esta es la teoría o realmente lo que pudo ocurrir. Claro, luego tenemos la otra vertiente también, que según se dice, había unos pastores por allí por la zona, en Somosierra, que dice que vieron parar esta furgoneta, esta Nissan Vanette de color blanco, justo cuando ocurrió el accidente, y del cual, pues el tema de la ufología, que muchos tacharon de la ufología, vieron que descendía de aquel vehículo un hombre con bigote, con pelo largo, muy alto, y una mujer rubia también muy alta. Digamos que para definirlos dicen que eran como nórdicos. Y que este señor, o el señor de bigote con pelo largo, decía que su mujer era enfermera. Estas personas se acercaron, dicen, a este vehículo accidentado, a este camión accidentado, cogieron un paquete, lo metieron dentro de esa nueva furgoneta, de esa Nissan Vanette, y, aprovechando el tumulto ya del follón que había por el accidente, desaparecieron sin más. Bueno, pues parece ser que, no sé, apuntaría a lo que estamos hablando, ¿no? Nos quedan 2 minutillos. Sergio, si le quieres preguntar alguna cosita más a Raúl. Lo que él cree. Me gustaría saber cuál es tu hipótesis. Yo apunto también sobre todo a la temática esta del narcotráfico, te diré, porque luego sí que es cierto que recopilando información te encuentras, no son veraces, es decir, no puedo asegurar que sean así, pero si hay ciertos escritos tiene que tener algo de realidad, ¿no? Fíjate que hay un testigo, un año a posterior, que es un profesor de autoescuela, que él denuncia y asegura en todo momento que ha visto al niño, de Somosierra, que ha visto a Juan Pedro Martínez. Y lo dice porque, bueno, él es dueño de una autoescuela y que entra una mujer iraní preguntando por la embajada de Estados Unidos y que le llama la atención porque le dice que lleva 6 meses tan solo en España, pero el niño que lleva con ella habla perfectamente el español, el castellano, y sobre todo con un acento andaluz. Y él se queda pensativo diciendo, si solamente llevan 6 meses, ¿cómo es posible que este niño hable también el castellano y sobre todo el andaluz? Se fija en el niño y dice, y jura y perjura en todo momento, que era este niño, el niño de Somosierra, Juan Pedro. Las informaciones a Guardia Civil y a la policía tampoco se hizo mucho caso. Y luego sí que es cierto que hay 2 datos también fundamentales en este sentido. Y es que un Guardia Civil que investigaba también toda esta temática del niño de Somosierra, que se estaba metiendo muy de lleno, parece ser que en un momento dado él denuncia que tenía amenazas de forma anónima. Y curiosamente, poco tiempo después de denunciar que tenía esas amenazas de forma anónima, también muere en un accidente de tráfico. Uno de los testigos también, además, uno de los camareros, uno de los testigos, curiosamente también muere atropellado, pero no atropellado una vez, sino atropellado 2 veces. Es decir, para adelante y para detrás. La atropellan durante 2 veces y también fallece. Uno de los testigos también principales del caso de Somosierra. Con lo cual yo creo que estamos hablando un poco del tema del narcotráfico, yo creo que se podría tirar por ese lado. Y también decir que luego la familia sí que es cierto que ha llegado a decir o a manifestar en alguna ocasión que ha recibido ciertas llamadas un poco tono amenazantes, como diciendo que dejen un poco estar el tema y que no investiguen más sobre Juan Pedro y la desaparición del niño de Somosierra. Una última pregunta. ¿Este caso sigue abierto? ¿Se ha archivado? Este caso creo que hay una cantidad de años y además hace poco ya se ha dado por muerto, se iba a dar por muerto al niño. Porque cuando pasan una cierta cantidad de años, si no hay una evidencia de posibilidad de que esté con vida, algo que marque, pues se acaba cerrando de alguna manera y se acaba archivando como persona que ha fallecido. Como el niño pintor de Málaga, David.
Sí, el niño pintor de Málaga, fíjate, no transcurrió ni siquiera ni un año que nos encontramos con otra desaparición extraña, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que un niño que tenga, bueno, así a bote pronto lo digo rápido, ¿no? ¿Cómo es posible que un niño de 14 años, David Guerrero Guevara, desaparezca de la puerta de su casa hasta lo que sería la parada de autobús en Málaga? Iba a haber una exposición en la cual exponía él un cuadro del Cristo crucificado, un cuadro impresionante, cabe decirlo, realizado por un niño de 14 años, y que a día de hoy hay mucha gente que dice que pues lo pueden las mafias para hacer copias de cuadros auténticos, que bueno, yo creo que las hipótesis se barajan siempre en todo esto, ¿no? Pensando lo que era o cómo era, y a función de eso pues barajamos ciertas hipótesis. Ahora, la única realidad que tenemos es que ese 6 de abril del 87, David, el niño pintor de Málaga, salió de su casa para ir a ver la exposición de su cuadro y que nunca llegó ni siquiera a la parada del autobús. Uh-huh. Curiosas desapariciones. La verdad es que dan ganas de continuar, pero se nos acaba el tiempo. Raúl Sagrest, escritor, investigador, colaborador de Cuarto Milenio, también tiene su canal de YouTube. Muchas gracias por estar con nosotros y contarnos esto, que parece que se ha perdido en la noche de los tiempos, pero no. Seguimos hablando de estos temas. Muchas gracias, Raúl. Pues un placer. Como ya sabéis, cuando queráis, por aquí estaremos. Gracias, Raúl, por venir otra vez a nuestra casa, tu casa. Gracias, Raúl. Sí, amigo, un abrazo enorme. Y tú no te vayas, Sergio, que continuamos con el programa. Y que nadie se vaya, por supuesto. Continuamos con Misterios de Orión. No os vayáis. Misterios de Orión. Dirige y presenta Rafa Fernández y Sergio Ruiz. Y continuamos con Misterios de Orión. Y como hemos dicho al principio, venimos cargados de contenido. Sergio, ¿qué te parece el contenido que traemos hoy? Porque esta sección, pues bueno, concierne al tema de la historia. Terrible, me parece algo inusual,
por decirlo así, y ahora sabréis por qué he dicho lo de terrible. Pues tenemos con nosotros hoy a nuestra compañera Pilar Espinosa. Hola Pilar, ¿cómo estás? Muy buenas noches, compañero. Pues mira, bien. Bueno, buenas noches, compañeros y jefes. Perdonadme que os lo diga desde el cariño, pero yo estoy encantada de que seáis ambas cosas. Pedazo de programa, pedazo de proyecto, no digo más. Pues sí, la verdad es que ya lo van diciendo las buenas lenguas que somos los mejores del mundo mundial, pero yo no lo he dicho. Así que... Somos terribles. Somos terribles. Pues hoy nos trae Pilar Espinosa parte de la historia de Europa. Nos va a hablar de Iván el Terrible. Y qué curioso, qué terrible. ¿Qué le pasaba a este señor? Cuéntanos, Pilar. Bueno, a ver, Iván el Terrible le conocía así la historia, pero realmente los lituanos y los polacos, allí donde sembró el terror, aquí el colega, le llamaban Gosnik, que realmente significa furioso, enfadado, porque realmente este señor estaba todo el día enfadado. Pero pese a ese enfado y pese a todos los actos atroces que hizo, porque fue un reinado de auténtico terror, y consiguió que Rusia fuera una extensión que es a día de hoy muy grande, las cosas como son. Sí, bueno, sabemos que, ahora desde que se rompieron incluso las fronteras, ¿no?, de esa Unión Soviética histórica, ¿no?, a día de hoy pues Rusia es uno de los países más grandes del mundo y el más grande, parte de Europa y parte de Asia, porque pilla, los dos continentes. Pero cuéntanos un poquito más acerca de Iván el Terrible. Bueno, pues Iván IV, vamos a llamarle de momento Iván IV, venía de un linaje antiguo, nada más y nada menos que de los Rurik, que era un vikingos de la parte de Suecia, que se habían afincado en la zona eslava, los varengos, que le denominaban así. Sí es cierto que ostentaban el título de zar, como su abuelo Iván III y su padre Basile III, que este último Iván III fue el que construyó lo que es el Kremlin a día de hoy. Pues el 25 de agosto de 1530 nace nuestro querido protagonista con 2 dientes, y esos 2 dientes parece ser que ya vaticinaban el terror que fue el sello del reinado de este señor. Un reinado nada más y nada menos que 50 años, pero según las anécdotas de las crónicas, la dentición le tardó lo mismo que el reinado. Esto es curiosísimo. Y ya sabéis que antaño este tipo de leyendas precedían a lo que es el protagonista de esta historia, y parece ser que esos dientes significaron el terror que sembró, que no fue pequeño, pero aún así, insisto, conquistó de forma a lo bestia, pero dejó un buen legado a nivel territorial. No obstante, tuvo una infancia muy marcada, y dícese que por culpa de esta infancia esto le llevó a una serie de consecuencias catastróficas que le llevó a actuar, fue su modus operandi, ¿no?, por decirlo así, ¿no? Fue lo que le abrió la veda a sembrar el terror. Su madre, por lo visto, fue envenenada. Bueno, muere su padre y luego, años posteriori, no muy tarde, muere la madre envenenada por los boyardos, porque los boyardos, que era la otra parte de la nobleza, no estaban muy de acuerdo con que estos, digamos, hicieran con el poder. Y fue protagonista de esa muerte que le marcó de por vida, puesto que su madre se encargó a la muerte de su padre de proteger a Iván en todos los sentidos, de instruirle, de que no le ocurriera ni le sucediera absolutamente nada. Pero en este caso la madre fue asesinada, parece ser, envenenada, y aquello sembró la semilla del mal internamente en nuestro protagonista. De hecho, en los años que pasó junto a los boyardos fue constantemente fustigado, maltratado, hasta que llegó Macario, que digamos que era el obispo de
la Iglesia Ortodoxa, que se encargó un poco de paliar esta personalidad, ¿no? Porque él veía que no era muy correcto que si llegaba algún día a ostentar el trono se comportara de esa forma que él ya percibía que pudiera perpetrar en lo que es a la hora de ser rey. Dime. Es muy curioso porque aquí vemos todo lo contrario de lo que ha hecho la Iglesia y justamente en esos periodos de tiempo. Bueno, sabemos que la Iglesia no es la católica, es la ortodoxa, pero bueno, parece que esa mediación pues no era muy normal en favor del pueblo, ¿no? Porque sabemos que las religiones siempre han sido un poquito duras con el pueblo y siempre han dado la razón en el 90% de los casos a los mandatarios. Sergio, abrimos micrófono contigo. Adelante, por si quieres hacer alguna pregunta antes de continuar. Sí, a mí me ha hecho mucha gracia eso de que nació con 2 dientes. ¿Es cierto? Bueno, esto es una leyenda que hay, pero bueno, me parecía graciosa contarla. Es que es muy graciosa y aparte... Oye, que hay niños que nacen con dientes, ya, ¿eh? O sea, yo conozco casos de nacer un niño ya con un diente. ¿Os imagináis eso en la antigüedad? ¿Cómo tendría que ser? Eso sería como una brujería o algo así, ¿verdad? Claro, es que precisamente por aquel entonces, sabes que el esoterismo estaba muy presente y de hecho con el tema de los dientes, digamos que fue la antesala, según estas personas, para que del terror que sembró Iván en ese sentido. Pero ya te digo que parece extraño, pero te digo que sucede. Otra cosa es que si nace un niño con un diente, digamos, ostras, este es el Satanás. No, hombre, no. No tiene por qué, son cosas de la genética y no hay más. Sí, pero en aquellos tiempos, claro, imagínate. Claro, en aquellos tiempos. Algo pagano total, brujería, etcétera, ¿verdad? Mira, esto le hubiera venido muy bien a Felipe el Hermoso, que estaba mellado completamente. Pero bueno, esto es otra historia. Buenísimo. Esto es otra historia, si quieres un día os la cuento. Sí, por favor. No obstante a lo que estabas diciendo, Rafa, en este caso, fíjate qué dicotomía, pero sí es cierto que en el pueblo ruso la Iglesia Ortodoxa estaba al unísono a la hora de gobernar con la monarquía. O sea, es decir, las decisiones se tomaban de mutuo acuerdo. No es como en otro tipo de reinados que, bueno, que dicen que el Vaticano estaba en la sombra, que de hecho para mí no he estado nunca en la sombra y de hecho la toma de decisiones en muchos contextos históricos han sido perpetrados por el Vaticano, las cosas como son. Pero bueno, como nota legislativa, a la hora de tomar decisiones, aquí se tomaban las decisiones por ambas partes. Curioso. Pero vamos a ir un poquito más allá con este personaje de hoy, personaje de la historia, Iván el Terrible. Pero ¿por qué terrible? ¿Qué le ocurría? Bueno, terrible y tiene una explicación. Sembró el terror, como insisto, durante esos 50 años de una manera de forma... tuvo picos, ¿no? Que también tiene una explicación médica que contaremos a lo largo de la historia. La única persona que dicen que le consiguió apaciguar fue su esposa, Anastasia Rumanov. Rumanov, ya aparece Rumanov por aquí. Tenía ataques de ira constante y unas depresiones, tenía unos altibajos impresionantes. En el momento que muere su mujer, cuando él tiene 30 años, él, por cierto, tiene una manía persecutoria a razón de lo que había sufrido con los boyardos. Esto es muy a colación con Stalin, son muy parejos en este sentido, porque Stalin también tenía esa manía persecutoria de que todo el mundo estaba en contra de él, todo el mundo estaba conspirando, y a Iván le pasaba lo mismo. Y de hecho, cuando se murió su esposa, él decía que le habían envenenado, que por cierto, a lo largo de los siglos y se ha demostrado que realmente fue así. No hace mucho, por cierto. Bueno, pues aquí se desata el terror. En 1553 es cuando empieza el expansionismo territorial pensado por Iván con su guardia y empezamos con el conato de Kazán.
una guerra relámpago que se hizo de forma muy rápida, pero consiguió hacerse con el territorio. Luego, en su camino está Livonia, que es una campaña la más cruenta, que duró 25 años. Sus ojos ya estaban dirigidos hacia el mar. Y este fue el territorio porque Rusia estaba como muy cercada, necesitaba esos puertos. Y entró de una forma brutal en este territorio, insisto, sembrando durante 25 años, donde se cometieron muchísimas ejecuciones, miles, cientos donde ancianos, niños, bueno, un pueblo totalmente abatido por el terror de este señor. 1560 es un año bastante penoso para Iván. Perdón, me he equivocado. Perdonadme, chicos, que con tantos datos estoy hoy que no me ataño. A razón de este tipo de atroces, ya el pueblo ruso comienza a temerle, pero no obstante, fijaros, en 1564 decide hacer una especie de estrategia. Y como es consciente de que el pueblo le teme y teniendo ese miedo a que se inicie un golpe de Estado por parte de la población, decide abdicar frente a la Duma y se exilia en un monasterio. Pero no obstante, desde ese monasterio gesta una especie de guardia a lo tipo SS, los Presniki, los soldados de su... Dime. Es que es normal no acordarse de ese nombre. ¿Verdad que sí? Que es normal. Es que es muy normal. Vamos a ver, no pasa nada. Si no te hubiera acordado, hubieras dicho un nombre muy raro ruso. Hombre, es que los Presniki, ¿has dicho Presniki? Los Presniki. Es que los Presniki no están por ahí todas las tardes. O sea, tú vas por la calle y no te encuentras un Presniki. Ahora, a ver, es lícito no acordarse. Bueno, antes de esto manda 2 cartas, contundentes. Una a la Duma y otra al pueblo, amenazando con que la va a liar parda, y una de las cosas que dice, denuncia a los boyardos de pendencieros, ladrones, de asesinos, y por miedo a que vuelva, los boyardos van a pedirle perdón con el nuevo arzobispo, porque justo 2 años después de la muerte de su mujer muere Macario, que para él eso fue lo peor que le sucedió, y en este caso el arzobispo se convierte también en, no tanto ya en su mano derecha, está un poco más del lado de los boyardos, y va a ese monasterio donde está de momento de descanso, ¿no? El descanso que le duraría poco. Bueno, pues no obstante vuelve otra vez Iván al pueblo, pero digamos que pide como una especie de 1/3 de control de todo el estado de Rusia. Es como volver otra vez a ser rey, pero poquito, pero ese poquito vuelve a ser grande y gestando otra vez el terror. Bueno, no contento con ello, decide irse a Siberia. Ya dice, ya me quedan pocos años de vida, pues me voy a Siberia y otra vez la lío parda. Y en Siberia contrata a un cosaco, que era otros tipos de guerreros, y este cosaco, que también tiene un nombre que tela marinera, Humón, algo así, se lleva a 840 como él, con todas las armas. ¿Qué ocurre? Que llegan a una zona donde es un pueblo totalmente desarmado y obviamente ¿qué ocurre? Pues que se hace con el territorio aquí el rey gracias a los cosacos. Y en agradecimiento, y aquí viene una anécdota bastante importante, Iván le regala a Humón una pistola que pesaba 1 quintal. ¿Y qué ocurrió? Pues que nuestro amigo se ahogó atravesando un río con este arma. Así que menudo regalito le dio aquí Iván el Terrible. Bueno, detalle de este personaje. Sembró el terror durante 50 años ejecutando de forma sin clemencia por conspiraciones absurdas, desde que le llamaban, o sea, le acusaron de homosexual, pues aquel que le acusó de homosexual se lo cargó. Una serie de barbaridades, atrocidades. Parece ser que tenía la sífilis. Y debido a esa enfermedad, y evidentemente porque por lo visto este hombre tenía unas orgías
en el momento que se murió su esposa, dice, bueno, pues ahora me he quedado soltero, bueno, soltero entre comillas, que tuvo 8 esposas. Pero no obstante, el tema del sexo era también una especie de enfermedad para este señor. Desarrolla la sífilis y es tratado con cantidades de mercurio, pero unas cantidades bastante importantes, cantidades ingentes, que parece ser que se ha descubierto que posiblemente los ataques de ira y de depresión están muy a colación con todo el terror que sembró. Oye, estoy sudando con tanta batalla y tanta ejecución. Tenía muchos problemas este señor, tenía muchos problemas el señor Iván, pero aún así, todo lo que hizo y conquistó, pues sinceramente es, no sé por qué, pero muchas veces a gente así de radical y de mala, ¿no? Pues parece ser que le van bien las batallas, ¿no? Bueno, no os he contado una cosa. Hay una cosa que culminó el final de sus días y es un dato muy importante y a mí me pareció terrible, ¿no? Y triste a la vez. En 1581 se produce un episodio funesto en su vida. En un ataque de ira le lanza un bastón a su primogénito, que digamos que era su heredero al trono, Iván Ivanovich, su hijo, que se llamaba igual que él. Le lanzó un bastón con tan mala suerte que murió en el acto. Se arrepintió de este acto y aquello, digamos que fue la derrota personal ya para siempre. Pero no obstante, cuentan que el día de su muerte, horas antes, estaba como, incluso hasta cantaba, estaba como muy tranquilo, muy alegre y tal, y se lanzó a jugar una partida de ajedrez con su guardaespaldas, y durante esa partida se produce la muerte inminente. Así que hemos de decir que no murió en batalla, murió haciendo estrategia, jugando al ajedrez. Qué curioso. Es muy curioso porque vemos como en la historia, como muchos mandatarios de aquella época y de otras épocas siempre buscan un paso al mar. Esto es importante porque aquí nos damos cuenta que el mar era una de esas autopistas o autovías que te llevaban a otros lugares, sobre todo por el tema del comercio. Esto es súper importante y de esta manera pues poder enriquecer tus arcas las arcas reales, ¿no? Pero es otra cosa curiosa que estos personajes, después de tanta batalla, después de tanto pelear, tanto masacre, la de muertes que tendría pues ya a sus espaldas, se mueren así, tranquilos. O sea, Stalin se murió en su despacho allí sentado. Bueno, lo encontraron en el suelo, pero se murió allí, estaba allí, pues él estaría leyendo allí tranquilito. ¿Qué pasa? ¡Hala, pues ahora me muero! Es curioso porque ninguno muere en batalla. Esto es lo curioso, ¿no? Pero aquí, en este personaje, en esta época, también vemos cómo se empieza a conformar lo que sería pues la Rusia prácticamente que conocemos hoy en día, porque sería pues una vasta extensión de terreno, porque hay que recordar a los amigos que nos oyen que Rusia pues no era tan grande. Rusia era más pequeña, era una nación grande, pero que habían territorios que no pertenecían, no estaban anexionados a Rusia. Yo no sé si tendrían ahora que esos territorios declararse independientes de Rusia, ¿no, Sergio? No sé de qué hablar. No sé de qué hablar sobre la independencia. Yo no sé, Tú no sabes. Yo no quiero saber nada de independencia ninguna. Mejor. De todas formas. Adelante, Pilar. De todas formas, es que estamos hablando de un territorio equivalente a España, Italia, Francia y Gran Bretaña juntos. Imaginaros. O sea, es tremendo el legado que, pese a que era un monstruo, un sádico, obviamente hay que reconocer que dejó un legado territorial importante. ¿Que las artes no fueron óptimas? Evidentemente no, ni las más apropiadas, por supuesto. He de decir que Stalin intentó dulcificar este personaje haciendo una película
contrató a un actor e incluso él revisó el guión. Y estaba terminantemente prohibido que en la película, que por cierto está por ahí, porque es de 1940 y pico aprox, estaba terminantemente prohibido que apareciera cualquier arte que la historia acusa con documentación más que evidente de todos estos actos atroces que hizo Iván el Terrible. Iván IV, el Terrible. Ahí vemos nuevamente la manipulación por parte de los gobiernos. El primer zar, por cierto, el primer zar. Correcto. Porque sí, él se nombró primer zar. O sea, es decir, su abuelo y su padre ostentaban el título, pero nunca se proclamaron zar como tal. Pero él, como tenía esa idea que el mismo Macario se la había, digamos, contagiado con el tema del Imperio Romano, o sea, le alimentó esa mente de poder. Él mismo, ante la Duma, proclamó 3 cosas. Una, que se quería casar. Segundo, que la persona con la que se quería casar. Y tercero, que quería ser zar. Y las 3 se cumplieron. Y, por cierto, durante ese tiempo de reinado y de matrimonio dulce con Anastasia, digamos que Rusia tuvo un momento bastante dulce, suave, tranquilo, donde se levantaron auténticas catedrales, hay que decirlo, a modo de intentar parecerse al Imperio Romano, y no obstante también era un auténtico mecenas, era un amante del arte, impulsó el arte. Esto también hay que decirlo, cuidado, Sí, bueno, estos tiranos tienen su lado dulce. Ahí tenemos a Hitler también, que pintaba. Sí, bueno, sí, era un pintor que no llegó a ningún sitio, pero también había estudiado arte. Esto es muy, muy curioso. Todos los excéntricos tienen su lado artístico. Pues Pilar, si quieres añadir algo más, porque ya nos tenemos que ir prácticamente, ya se nos acaba. Bueno, pedir disculpas porque no sé ruso, intentaré aprenderlo para el próximo documento. Es una historia que me parecía interesante de contar. La historia de Rusia es muy importante y porque siempre se cuenta Rasputín y los zares, pero Iván el Terrible como que no se cuenta mucho, que digamos, y es un personaje no menos importante en todos los sentidos, aparte de ser odiado, que fue muy odiado, lógicamente. Todo mandatario es odiado. Hombre, obviamente te vamos a perdonar porque tu ruso pues tiene un acento de Madrid, pero te lo vamos a perdonar y para la próxima tendrás que mejorar ese acento, porque si invitamos a una persona que sea ruso, por lo menos que Putin. Sí, o a la hija. A la hija de Putin, ¿no? Yo los hubiera llamado los pichis. Me hubiera sido más fácil, que claro. Los prichipilchis estos, como se digan. Con los pichis me hubiera quedado. Madre mía. La verdad es que sabemos que el español tenemos muchas dificultades para aprender idiomas. Sergio, cuéntanos, que nos vamos. Nos vamos, ¿no? Venimos de Rusia, un poco fresquitos. Fíjate que yo también he tenido dificultades también, cuando hablo de ciertos científicos rusos, que realmente es que es muy difícil. Vamos a ver, no hay que pedir disculpas, Pilar. Hombre, si no sabemos decir Martínez en español, pues ya, o González o Santa María, pues entonces eso es un problema. Pero esos trasquetis o lo que sea, pues eso es difícil. Además que no te los encuentras paseando por Madrid ni por Zaragoza todos los días, o sea, es algo complicado. Pues muchísimas gracias, Pilar, por este fragmento de la historia que vas a ir resaltando pues estos pequeños momentos que son interesantes, y no solo tratamos el misterio, sino también tratamos la historia, y esto es para no olvidarnos de ella y no volver a repetirla. Pilar, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros y un abrazo muy fuerte a todos los oyentes. Y pues así lo dejamos. Besos y abrazos para los oyentes. Sergio, te digo lo mismo, tú no te vayas, que tú tienes que contarnos más cositas y estar con nosotros. Continuamos en Misterio de Orión. No os vayáis.
Sergio, ya llegamos a la parte ya final del programa, ya nos tenemos que ir. Ya se nos acaba el programa. La verdad es que cada vez a mí se me hace más corto. ¿No te ocurre a ti lo mismo, Sergio? Totalmente, y más cuando los temas son de interés y nos mantienen enganchados, ¿verdad?, a las ondas, y queremos más y más y más. Eso suele pasar, la verdad. Sí, la verdad es que ya sabéis que el tiempo es algo que pasa y que a veces cuando estás disfrutando de todo lo que estás escuchando, de todo lo que hemos hablado en el programa de hoy, pues oye, dan ganas de más, pero ya sabéis que la radio pues tiene sus tiempos, sus partes dentro de cada sección y hay que irse. Pero yo, como decía aquel, yo me quedaba ahí otras 2 horitas más, pero esto no puede ser, Sergio, si no nos van a llamar a buzones. Pues para despedirnos, que mejor, ¿no?, que en las vías de contacto, Orión, en YouTube, en Orión Más Media, en Twitter, Orión Más Media también en Instagram, y cómo no, para todo lo que nos queráis hacer llegar, tu canal orion@gmail.com, tu canal orion@gmail.com. Creo que es imprescindible recordar, solamente en un minutito, de que estamos aquí por y para ustedes, para que nos mandéis vuestros trabajos si queréis empezar con un canal de YouTube, si queréis que os abramos vuestra página de Facebook, os la llevemos. Un día hablaremos tranquilamente sobre todo lo que ofrece Orión, porque creo que es muy importante hacer este llamamiento a todo el mundo y que sepáis que a partir de ahora tenéis una plataforma donde poder ofrecer vuestros trabajos. Si queréis más información, por favor, tu canal orion@gmail.com. Estaremos encantados de atenderte. Pues estupendo. Y estamos aquí por y para la audiencia, para vosotros. Y ya vamos a adoptar ya este lema, Sergio. El día que la audiencia se nos vaya, nos iremos con ellos también. Así que gracias, Sergio, por estar codirigiendo como se... Es que ahora lo de dirigir, codirigir, ahora hay que especificar mucho, da igual de estar aquí con nosotros. Y echar, como se suele decir, el rato con nosotros. Sergio Ruiz. Y por cierto, ya conocéis los canales de YouTube: El Universo por Descubrir, el de Sergio, y En Busca de la Verdad, de un servidor. Don Sergio Ruiz, muchas gracias. Nos escuchamos y nos vemos la semana siguiente. Así será. Hasta luego.